vamos a iniciar este acto de clausura que, como ven, hoy lo vamos a celebrar en un marco absolutamente idílico, creo yo, y además con una ponencia que creo que nos puede entusiasmar. Ante todo, yo quiero agradecer, ya que nos ha visitado un momentito, a la señora Puntí, que es la responsable de patrimonio de aquí, de Sant Cugat, de que nos hayan cedido el espacio, que nos permitan hacer aquí en algo tan emblemático como es este monasterio para la historia y para esta historia que nos va a garantizar, como dice la ponencia del profesor Ignacio Pérez, agradecerles el espacio, agradecerles que nos hayan dejado un momento de su historia para nuestra historia. Gracias, señora Puntí. Yo y voy a pasar a presentar a nuestro ponente. La verdad es que me dijo, te envío un pequeño resumen de la biografía. Y el pequeño son 4 hojas. Evidentemente es solo una muestra de la suerte que tenemos hoy de tener un ponente como es el señor Ignacio Pérez Arnal, que nació en Barcelona, que su carrera es de arquitectura, pero yo creo que hay una frase que me encantó en su biografía que decía: me califico como exarquitecto por la dificultad que ha conllevado mi formación tradicional en arquitectura en frente de las necesidades reales del mercado. Y esto yo creo que van a poder ustedes apreciarlo por el cambio, la evolución y las nuevas ideas que nos va a presentar. El señor Ignacio Pérez es arquitecto, obtuvo su licenciatura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, continuó sus estudios en l'Usine de Genève, en Suiza, después se fue a Tongji University de Shanghai a continuarlos y después siguió en los departamentos de arquitectura de Hong Kong. Obtuvo, realizó distintos másters, 4 másters en el concepto de arquitectura, entre ellos el primer máster fue de edificación en tecnologías para el cálculo. Son másters además con títulos largos, el nuestro es facilísimo, turismo y humanidades. Giran en torno a todos los másters de arquitectura y no ha dejado en ningún momento de estar en contacto con los estudiantes. Así pues, él es director de másters en l'École d'Ingénieurs de la Ville de Paris, es también director de máster de construcción BIM en la Universidad de Burgos, es profesor también y director, de máster en nuevas líneas que se están formando online sobre lo que nos va a explicar sobre la arquitectura BIM y en ingeniería civil, y codirige con el señor Pradhan Reddy de la George Tech University un programa ejecutivo de BIM. Como ven, creo que para cerrar el máster tenemos una persona que nos puede transmitir unos conceptos totalmente distintos de lo que hemos ido viendo a lo largo de nuestro máster y creo que nos van a completar muchísimo para nuevas ideas de futuro. Yo, sin más dilación, cedo la palabra al profesor Ignasi Pérez Arnal, agradeciéndole de antemano que haya tenido este trocito de tiempo en su agenda para estar con nosotros y que vamos a disfrutar, estoy más que convencida, de su ponencia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, por esta presentación, y la única diferencia que existe entre mí y vosotros es, y espero que no sea en vuestro caso, es no haber perdido nunca el espíritu de curiosidad, de aprender cosas. En realidad esto me cuesta noches de estar conectado a internet, me cuesta noches yo ahora volvería a hacer otro máster, y entonces tienes ganas como de aprender. Hay una frase famosa de un estudioso sobre el tema de la formación, y es lo que yo creo que tampoco os pasa con vuestra directora,
con María Abril, porque la doctora María Abril, que es que normalmente cuando entramos en la escuela perdemos la curiosidad. Esto es algo fatal. Entonces, a mí cuando me toca estar delante de estudiantes o de profesionales, intento transmitir esta curiosidad. Entonces, lo que normalmente, claro, a mí me toca abrir másters, no cerrarlos, y estoy súper agradecido de esta oportunidad, porque obliga a hacer como cierto repaso experiencial de la vida de uno mismo, ¿no? Y era lo que os querría intentar transmitir. O sea, habéis empezado con este máster y mi deseo sería que no terminarais con este máster, porque aunque os haya costado y haya sido duro, etcétera, pero ahora hay nuevas tecnologías, nuevas maneras para hacerlo online, para hacerlo on-site, pero os pediría que nunca dejarais de estudiar. Y es algo que normalmente en el momento en que uno ya no tiene más ganas de aprender, de viajar, de estar en contacto con personas, etcétera, entonces pierdes el contacto con lo que es el conocimiento. Yo he intentado transmitir, cuando me propuso la doctora Abril esta ponencia, he intentado hacer algo que me pudiera acercar a vosotros. O sea, vosotros habéis terminado un máster en Turismo y Humanidades, y lo que yo le propuse era una conexión entre nosotros dos, entre lo que yo trabajo día a día y estudio día a día, y lo que puede ser vuestro trabajo futuro. Habéis estado trabajando en turismo, veréis cómo mi idea del turismo a mí no me había interesado mucho. Tengo una mujer que hace clases sobre turismo, y entonces siempre lo veía como una disciplina aparte de la mía. Y después, además, le he de añadir otro tema, que es el tema del patrimonio turístico. El patrimonio, pues realmente también como arquitecto, sí que nos ha tocado estudiar muchísimo la historia, pero me interesaba mucho más la nueva arquitectura. Y me pasa con la música, me gusta menos la música clásica que la moderna, porque es aquello de, bueno, que quizá porque no he aprendido aún a considerarlo. Pero hoy creo que hemos encontrado un punto de conexión buenísimo entre patrimonio y a lo que yo me dedico, que se llama BIM, que es una tecnología, una metodología, es un acrónimo de Building Information Modeling, que después os explicaré de qué se trata. Haciendo un poco de pensamiento de cuál era mi relación con el mundo del turismo, claro, había participado en algunas publicaciones aquí y allí, de las que habíamos trabajado cuando siempre hemos sido un grupo de arquitectos muy preocupados por la arquitectura avanzada, digamos nosotros, y desde hace como 20 años, pues más o menos cuando terminamos, pensad que yo la carrera de arquitectura tardé 10 años en terminarla, empecé en el 82, terminé en el 92, y entonces mi mujer me dio la posibilidad de casarme con ella una vez terminé imaginaos si es importante los estudios para mí, ¿no? Pero en ese momento ya éramos un grupo 10, 15, 20 arquitectos que en Barcelona y afuera pues estábamos siempre preocupados por hacer cosas en nuestra ciudad. Os he traído un libro que es, fijaos, la guía de la arquitectura moderna de Barcelona. Otro es de un festival que se llama Metápolis, hicimos 3 ediciones en la que intentábamos conectar con los políticos, con los industriales, con los constructores, con la gente que estaba estudiando sobre el tema de arquitectura, pero en un formato de festival. Es una lástima que se perdiera esto, porque yo encuentro que faltan festivales de arquitectura, tal como los podemos imaginar. Y después os he traído la portada de un diccionario que hicimos, porque esto sí que encontramos ya la primera necesidad de encontrar la manera de definir qué era para nosotros la nueva arquitectura. Hicimos un diccionario grueso, un buen volumen, y a partir de allí pues empezamos a definir cuál era nuestra relación con la arquitectura, con la ciudad, con
construcción, con la vivienda, etc. Y me faltó muy poco, quizá otros 10 años, para llegar a calificarme como ex-arquitecto. Esto de la gente siempre sonríe, no, yo soy ex-arquitecto, pero a mí me dolió mucho, y me dolió mucho una fecha, que es esta, la del 26 de diciembre del 2004. En este momento, no sé si recordáis qué sucedió, era un día de San Esteban, después de Navidad. Aquí se celebra con otra comida familiar, con toda la familia, los niños, etc. Y uno de los niños quiso poner la televisión y lo que vimos fue esta imagen. Y esta imagen era la del tsunami. Había traído un vídeo, pero quizá no tendremos tiempo, creo, porque será como 10 minutos, una cosa así, 15 minutos, porque tengo, yo diría, la fortuna de poder dar clases en la Facultad de Arquitectura en Alguero, en Cerdeña, y con esto siempre tuve en mi idea, en mi cabeza, ver de qué manera nosotros podríamos reaccionar cuando pasa algo así, ¿no? Esta es la imagen que corresponde a cuando parece que alguien haya sacado el tapón del Océano Índico y se va el agua. ¿Vale? Todo lo que veis aquí son turistas que están en la playa o al lado de la zona marítima de esta ciudad. Esta ciudad es Banda Aceh, en Sri Lanka, y estos están a 2 minutos de morir todos. Porque claro, nadie se esperaba, el agua marcha, ¿no? Yo lo primero que hubiera hecho es ir hacia allí para ver lo que hay debajo del mar sin tener que bucear, ¿no? Después se encuentran con 1000 toneladas de agua por metro cuadrado, 1000 toneladas de agua por metro cuadrado, y toda la gente que vemos aquí es desaparecido. En ese momento, cuando lo vi, pensé, y está mi mujer aquí y nunca se lo he explicado. Pero llamé a instituciones distintas, llamé a Cruz Roja Internacional, llamé a International Oxfam y llamé a Médicos Sin Fronteras. Y cada uno de ellos me dijo que yo era inútil. Ostras, yo soy arquitecto, he estudiado, pero es que verdaderamente soy inútil. O sea, no soy capaz de con mis manos en una situación, nosotros le llamamos de postcatástrofe, poder ayudar en este momento justo, ¿no? O después de haya pasado la catástrofe. Entonces, os he traído unos cuantos datos porque claro, esto pasó en 11 países. Murieron, aquí dice 230.000 personas, pero en realidad fueron 254.000 personas, un cuarto de millón de personas. Y entonces, bueno, en distintos países sucedió de todo, ¿no? En realidad todos eran parte de islas turísticas. Y en ese momento, claro, cuando me dijeron, ostras, es un inútil, no puedes, porque yo pensaba, bueno, no sé cómo hacerlo, tampoco tenía dinero, tampoco tenía disponibilidad, pero pensaba, ostras, he de ir a ayudar en una situación así. Pues soy arquitecto. Y mi primer mandato, que pasa con los médicos, pero que no pasa con los arquitectos, que es salvar vidas, pues con arquitectura nosotros intento hacer entender a los estudiantes que su juramento de Hipócrates es que a nadie le falte una vivienda, un refugio. ¿Vale? La pirámide de Maslow, pues primero respiramos, después bebemos, después comemos, y el siguiente es tener un refugio. Esto te aporta seguridad, protección, puedes pensar en hacer una familia si tienes un refugio, etc. Y nos encontrábamos con 254.000 personas que habían perdido la vida, pero otros tantos millones de personas que ya no tenían ni manera de vivir, porque ya no tenían ni casa, normalmente son puertos pesqueros, ¿no? Que vive al lado de la playa, y yo me sentía inútil en esta situación. Por suerte,
diría, es aquello que se te queda en la cabeza. En el 2006, creo que fue, surgió una oportunidad, era subdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña, aquí en Barcelona, y surgió la oportunidad, me dijeron, bueno, tú que haces cosas sobre sostenibilidad y tal, ¿no te interesaría dirigir un programa sobre temas de cooperación internacional? Y dije, ostras, esta es la oportunidad. Entonces volví a hablar con Médicos Sin Fronteras, con Intermón Oxfam y con Cruz Roja Internacional. Montamos un máster como el vuestro, Erasmus Mundus, que se llama Mundus Urbano, y ahora cada año salen 25 personas que, siendo arquitectos o urbanistas o ingenieros, ya no son útiles y son capaces de poder ayudar en una situación así. Claro, en ese momento, con mis estudiantes, no os pongo el vídeo porque nos pondríamos todos a llorar. Es un vídeo súper emotivo y si después nos vemos con ganas, pues lo podemos mirar al final. Pero claro, eran chicos de grado, o sea, pensad, era tercer año, o sea, 21 años, 22 años, y ya les puse las imágenes más fuertes que estas, ¿no? Porque en una situación de postcatástrofe ya te dicen, bueno, ¿alguna vez has trabajado con cadáveres? Ostras. Claro, lo primero que te encuentras después de un terremoto, de un tsunami, de cualquier incendio, un gran incendio, pues son cadáveres y nunca en mi vida he tenido que levantar cadáveres y sacarlos de algún sitio, ¿no? Y esto parece ser que es ya la primera experiencia que has de pasar para hacerlo. Entonces con los alumnos empezamos ya a pensar cómo debería ser la arquitectura que se tendría que construir en un lugar que ha sido destruido, y para que no le vuelva a suceder lo que le ha sucedido a la arquitectura que existía antes, ¿no? Y esto además vamos viendo que hay cada vez más anomalías en el mundo y cada vez hay más el cambio climático. Hay gente que aún no se lo cree, pero es que yo creo que es independiente del cambio climático, porque cambian las temperaturas y tal, pero es que seguimos contaminando muchísimo y seguimos utilizando demasiados recursos que no deberían ser utilizados, ¿no? Y esto, fijaos que estos cambios de clima afectan incluso a desastres que están provocados solamente por temas climáticos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con esta idea de ser útiles en la sociedad en la que estamos, y espero que todos lo seamos realmente, porque hay muchos problemas a resolver. Y entonces me encontré también con imágenes que cuando estábamos hablando sobre patrimonio, que me dolían muchísimo. He traído unos vídeos y vamos a ver si podemos verlos más o menos. Vamos a ver uno y luego otros. Son vídeos cortos, pero yo creo que son muy interesantes desde el punto de vista de por qué ocurren estas cosas en este momento en el mundo, ¿no? Bueno, pues no sé si habéis visto estas imágenes, ¿no? Dices, ostras, aparte de que a qué sonado se le ocurre destruir cosas que tienen 2000 años de antigüedad con cañones, con tanques. Claro, yo me quedé, bueno, siempre, esta es una zona que a mí siempre me ha llamado la atención. Afganistán como país era un país bestial, igual que Irán, y muy pobre. Yo creo que, bueno, la sociedad nuestra ha provocado esta situación, pero que siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Y esto era patrimonio arquitectónico mundial de la UNESCO, y hay gente que se dedica a hacer esto, ¿no? Y entonces, claro, y entonces os traigo otro. El Estado Islámico destruyó el dominio
el Arco de Triunfo de Palmira de la época romana. Según ha informado el director de Antigüedades y Museos de Siria, Mahmoud Abdelkarim, el arco está totalmente destruido después de que los yihadistas lo volaran con explosivos. La pieza tenía unos 2000 años de antigüedad. Era una de las más importantes del conjunto monumental de Palmira, que está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En los siglos I y II, esta ciudad fue uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo y punto de encuentro de las caravanas de la Ruta de la Seda. Desde mayo, el Estado Islámico ha estado dinamitando varios de sus tesoros arqueológicos, como el Templo de Baal o 3 emblemáticas torres funerarias. Abdelkarim ha alertado de que si el Estado Islámico mantiene su actitud, los restos de Palmira podrían desaparecer en 3 o 4 meses. Cada semana, ha dicho, reciben noticias de que alguna pieza ha sido destrozada. Por ello, ha pedido ayuda a la comunidad internacional para frenar tanta destrucción. O sea, es increíble la situación en la que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Y este es otro vídeo, creo que ya, o sea, independientemente de la religión, o sea, a martillazos en el Museo de Mosul se van cargando todo el patrimonio que tenemos, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no? Yo creo que incluso hay una defensa, veis aquí toda la parte es de los asirios, o sea, cosas que no abundan y que han sido destruidas de esta manera, monumentos de este tipo han sido destruidos de esta manera, y templos budistas excavados en una montaña. O sea, me he de imaginar, o sea, imaginaos el trabajo de hacer esto, ¿no? O sea, que serían miles de personas con un pequeño martillo, una piedra y algo para estar esculpiendo. Entonces, de esta manera, claro, siempre me ha preocupado esta situación, y mi entorno es el de la digitalización, ¿vale? Mi entorno es intentar que gracias a las nuevas tecnologías nosotros podamos construir de otra manera. Entonces, existió la oportunidad con la Universidad de Burgos, que tiene muchísimo patrimonio arquitectónico y mundial de la UNESCO, porque tiene una catedral de Burgos y tiene distintas excavaciones prehistóricas, pues era aquello de ver de qué manera nosotros podríamos actuar, ¿no? Y entonces, claro, empieza la curiosidad sobre el tema, ¿no? En vosotros, en el sector del turismo, o sea, esta imagen es como en la parte izquierda hay los sectores y el tipo de digitalización que tiene cada uno de los sectores. Digitalización es, pues el taxi está más digitalizado que yo. El taxista se cobra con un TPV, tiene un medidor para decir cuál es la tarifa que te toca, tiene una luz encima del taxi, además normalmente tiene un móvil para marcar las rutas. Este tío está digitalizado. En el mundo del turismo vosotros estáis en esta situación, estáis en la parte alta de información y tecnologías de comunicación, que es lo que se necesita para hacer turismo y servicios de profesionales, pero fijaos que la construcción, donde nos encontramos, en el penúltimo, o sea, el último es agricultura y caza, ¿vale? O sea, el último sector que está digitalizado, o el penúltimo, somos nosotros. Todo esto conforma una cara B de mi experiencia, y ahora os voy a intentar explicar lo que sería la cara A, ¿vale? Os he tratado de encontraros un vídeo sobre lo que es el BIM, muy corto, es de una institución, no se ve, perdona. ¿Ahora? Vamos a explicarte lo mejor. Supone una auténtica revolución que en muy poco tiempo está cambiando los métodos de trabajo que se estaban utilizando.
metodología BIM va mucho más allá del 3D. Es un método multidimensional que abarca todas las fases del ciclo de vida del edificio o infraestructura. Se trata de una metodología de trabajo colaborativa entre proyectistas, constructores y demás agentes implicados en un proceso constructivo. BIM se está imponiendo como el nuevo estándar en la construcción a nivel nacional, europeo y mundial. Siguiendo los pasos de Estados Unidos y Canadá, ya son varios los países de la Unión que han adoptado o están adoptando la tecnología BIM en obra pública. El Parlamento Europeo ha impulsado esta metodología por medio de una directiva ya vigente, y en España se ha constituido una comisión para impulsar la implantación de BIM en el sector de la construcción española. En algunas comunidades autónomas ya lo valoran. Bueno, tampoco se trata ahora de hacer una clase sobre BIM, pero sí que quería que era como la manera más fácil de entender. No sé si se ha entendido. O sea, cuando nosotros tenemos un edificio, en vez de dibujarlo en CAD o con AutoCAD, si suena con lápiz o en 2 dimensiones, lo que hacemos es construir los nuevos edificios en 3 dimensiones. Ya tenemos la tecnología para hacerlo en 3 dimensiones. Y lo que hacemos es que cuando nosotros clicamos en cualquier parte de este edificio, nos puede aparecer toda una serie de información. Esto es una aplicación de BIM en un sector industrial. Y os dejaré la presentación, porque esto es cómo nosotros estamos utilizando los drones y las imágenes de 360 grados que nosotros en cualquier entorno turístico nosotros podemos navegar en formato virtual por aquel espacio. Entonces ya vamos viendo más conexiones. Y además la gente que se dedica a esto, aparte de presentártelo con edificios, ya se empiezan a vender estos servicios de Singapur, Hawái, hay distintas localidades del mundo en el que estas fotografías de 360 grados ya te dan la experiencia de lo que te vas a encontrar en el lugar. Y esto significa haber digitalizado este proceso. Y para que lo entendamos aún más, cuando nos operan, ya empiezan a haber operaciones que se hacen de esta manera, porque nos han digitalizado nuestro cuerpo con unos tags, y este doctor lo que hace es tener la información en un móvil, que este móvil se coloca dentro de unas gafas de realidad virtual. Esta persona no te está viendo físicamente, sino está viendo tu interior digital. Y nosotros, cuando empezamos a ver estas aplicaciones, a alguien se le ocurre, ostras, ¿y si hiciéramos lo mismo con edificios que ya existen? Igual que hacemos con cuerpos humanos que ya existen, ¿no? El tag, ¿por qué no hacemos un tag a un edificio? ¿Alguien puede reconocer este edificio? La Pedrera, ¿no? Es La Pedrera. Y la Pedrera, aquí lo que hemos hecho ha sido digitalizarla. Esto es en planta baja, y es casi como si hubiéramos hecho una radiografía. Entonces, en esta radiografía, imaginaos que hubiera alguien que tomara las medidas. Es que casi es imposible, ¿no? Cuando tienes unas formas redondeadas que entran, que salen, es imposible. Entonces, empieza a haber gente que empezamos a dar una vuelta a esto y empezamos ya a generar una línea de investigación. Fijaos, la reacción, o sea, empiezan a surgir algunos servicios profesionales y alguien como línea de investigación se preocupa de lo mismo, y estos son unos colegas en el Polimi, el Politécnico de Milano. Allí tienen una cosa similar a nuestra Catedral de Barcelona, que se llama Il Duomo di Milano. No sé si lo conocéis, pero desde el punto de vista del turismo, pues si alguien va a Milán y no ve el Duomo di Milano, pues algo se ha perdido, ¿no? Entonces, desde Italia surge la idea de crear BIM, fijaos, BIM for Cultural Heritage. Heritage significa patrimonio cultural ligado al BIM, y empezamos a dar vueltas a de qué manera nosotros podríamos trabajar con estas tecnologías, ¿no? Aquí os dejo esto porque os puede servir quizá como cierta documentación, pero lo importante de aquel vídeo que nos explicaba sobre BIM era, no sé si habéis oído la palabra que decía, bueno, es un método para modelar en 3 dimensiones en un proceso participativo, colaborativo. ¿Esto es qué significa?
Nosotros cuando hacemos un edificio y lo modelamos en 3 dimensiones, lo que nos interesa es que a nosotros como arquitectos lo podamos pasar a la persona que lo debe construir y la persona que ha de hacer los cálculos de esta estructura que veis aquí encima, o quien ha de hacer los cálculos de temas térmicos o de sostenibilidad. Y después ha de construir y después hay alguien que lo ha de gestionar. Por lo tanto, ya, fijaos que ya no hablamos de patrimonio arquitectónico, podemos hablar de un activo inmobiliario. En el mundo de la economía, tú tienes activos inmuebles que como un hotelero o una persona que se dedica a una cadena de hospitales ha de gestionar aquel activo inmobiliario. Por lo tanto, esta información es súper valiosa. Entonces, claro, ¿de qué manera esto se transforma en algo que podamos empezar a gestionar el patrimonio arquitectónico? Entonces, claro, se empieza a escanear, a tomar fotografías, a volar con drones por dentro y por fuera del Duomo de Milano y empezamos a tener tags de aquel edificio. Y fijaos, esto ya son imágenes digitales, donde se puede ver perfectamente piedra a piedra. Imaginaos que os digo, no, hacedme un dibujo de esta pared y tomadme unas medidas de cada uno de los ladrillos distintos que hay. Pues esto sería así, ¿no? No se puede hacer de otra forma. Pues ya tenemos esta otra forma con estas nuevas tecnologías. Entonces ya empezamos a trabajar para poder empezar a tener catalogado patrimonio y además, como estamos trabajando en 3 dimensiones, podemos llegar a tener reproducciones digitales de lo que existe en realidad. Entonces, esto lo vamos trabajando y fijaos que ya podríamos determinar piedra a piedra la composición de este edificio. Pero es que además lo podemos identificar, podemos poner unos colores porque se ha sustituido, porque es algo que nosotros lo hemos de remodelar, rehacer, ¿no? Y empieza ya a complicarse el tema porque ya empezamos a hacer que los paletas que están haciendo la recuperación del patrimonio en el Duomo de Milano y están haciendo su rehabilitación ya no van con planos. ¿Cómo van aquí? Van con un iPad. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la información en 3 dimensiones. Si lo pongo en un plano, está perdiendo la tercera dimensión de la información de este edificio. Y por lo tanto, ya fijaos, el sistema ya puede hacer que, bueno, estamos trabajando aquí, en el pot de pintura tiene el tío en la tablet, pero es que además, si nosotros tenemos digitalizado esto, nosotros podemos ya pedir a una máquina, que se llaman máquinas de control numérico, CNC, para que con esta información, con una broca cortando el mármol, pueda hacer la misma forma que nosotros tenemos digitalizado. O sea que nosotros ya podemos tener una memoria histórica de aquello que existe y si se va erosionando, alguien lo rompe, cualquier incidencia que podamos tener, nosotros lo podemos volver a reproducir. Y esto es lo que se empieza a hacer en estos momentos, ¿no? Cuando tenemos piezas que son muy singulares que desaparecen por el tiempo. El Duomo de Milano se construyó con un mármol de pésima calidad. En algunas zonas se ve como el mármol está como apretado, ¿no? O sea, por el peso de todas las paredes, pues está como comprimido. Y claro, poder empezar a quitar unas piezas y poner nuevas, pues es una manera perfecta para poder ir reponiéndose. Pero es que además, nosotros cuando hacemos lo que se llama una nube de puntos, que sería cuando tenemos un escáner, ¿sabéis el escáner que tenemos para poner una fotocopia encima? Pues imaginaos que pudiéramos coger el escáner con la mano o con una máquina y lo pudiéramos estar dirigiendo así, ¿vale? Estaremos escaneando todo este espacio. Entonces lo que tenemos es una nube de puntos. Esta nube de puntos nos da este resultado. O sea que podemos ya no solamente tener la información espacial, es que tenemos la información de los acabados que tenemos en esos espacios. O sea, por lo tanto ya tenemos una información total de lo que nosotros podemos hacer. Estos ahora ya están empezando a hacer otras iglesias porque
También en Italia, si habéis tenido oportunidad de ir, pues no sé, cada 100 metros hay una iglesia. Y por lo tanto, imaginaos la cantidad de patrimonio que tienen para gestionar, ¿no? Para ver algo similar, pero mucho más cerca, pues esto se hizo para la Diputación de Barcelona, donde empieza a ver, esto es la iglesia de Santa Ana. Esto es un homenaje a mi mujer porque nos casamos allí. Pero es que además fijaos que ya empieza a existir programas para gestionar patrimonio arquitectónico, y fijaos aquí ya cómo podemos ya determinar lo que se llaman patologías, enfermedades que podemos encontrar en el mismo edificio, y ya lo podemos tener inventariado y catalogado. Pues esto es un trabajo que se hizo para la Diputación de Barcelona, es la Casa de la Navall en Mura, y aquí en la Guerra Civil, no me acuerdo, 1700 y pico, no recuerdo exactamente, tiene una trascendencia histórica. Y claro, ¿qué ocurre? Pues esto es de propiedad de la Diputación, pero hay vandalismo, y hay vandalismo constante. Entonces, ¿qué se ha pedido? Pues se ha pedido ya un trabajo urgente para, imaginar ya, empezamos, esto ya es una imagen de estas que os decía de escáner, y en planta tenéis todas las imágenes marcadas para que después nosotros podamos tener estas imágenes virtuales de lo existente. O sea, ya tenemos catalogado la información que nos puede pasar, como algún talibán que pudiera venir a la casa de la Mura y prenderle fuego. Por lo menos ya tenemos la información exacta de lo que es. Y además, con los programas que nosotros utilizamos con BIM, pues una vez tienes esas fotografías de escáner de nubes de puntos, ya hacemos los planos automáticamente. Y dices, ostras, podemos empezar a pensar de que si empezamos a perder patrimonio, nosotros lo podríamos recuperar porque tenemos toda la información. Pero es que además no solamente es necesario hacerlo con patrimonio histórico, hay otro tipo de patrimonio, cultural o empresarial o deportivo. Supongo que todos sois de Madrid, pero para los que somos de Barcelona nos gusta mucho el Camp Nou. Se construyó en los años 50-60 y había... ¿Del Madrid? No, Perico. Perico. Bueno, lo hemos de hacer de nuestro casa. Y fijaos, ¿qué ocurre cuando algo se construyó en los años 50, se reconstruye en los años 70, se amplía con una grada en los años 90 y ahora se disponen de 600 millones de euros para hacer la reconversión total de este activo inmobiliario también, pero que no deja de ser un patrimonio. De hecho, si lo decimos así, me parece que es el museo más visitado de Barcelona. O sea que a nivel turístico tiene cierto interés. Entonces, ¿qué hacemos con el BIM? Pues hacemos esto. Nosotros, esto es el modelo digital en 3 dimensiones en el cual se puso silla a silla, 100.000, ¿vale? Para poder llegar a poder gestionar el modelo digital de esta manera, para que cuando los arquitectos que tengan que hacer la remodelación nueva, que al final fue un equipo japonés el que ganó el concurso, pueda realmente tener la información completa de cómo es el campo en este momento. ¿Vale? Entonces, fijaos desde el Camp Nou, y esto está pasando también en Sagrada Familia, ya hay un nuevo lema, igual que hay el de Més que un club, ahora hay Més que un BIM, y obligan a todos aquellos agentes involucrados en la gestión, o sea, los de restauración, los de protocolo, cualquier persona relacionada con el efecto turístico que tiene el campo, a aprender sobre BIM, porque necesitará, lo podrá mostrar consultable en un formato digital. Y para terminar, quería ser exacto, son 25 minutos, lo que a mí me gustaría a través de esta presentación que os he hecho es que todo aquel patrimonio que ahora estamos trabajando
en el máster de Burgos para hacerlo posible, estamos intentando reunir todas las fotografías y vamos a hacer un proyecto, si es posible, con Kickstarter. No sé si conocéis Kickstarter. ¿Conocéis Kickstarter? Bueno, pues es una plataforma para hacer crowdfunding. O sea, ahora en realidad ya no tenemos excusa para no hacer algo. Tu idea la presentas allí y entonces pides el dinero que necesites y hay gente que te lo irá colocando. Pues la idea sería recoger el máximo de fotografías de Bamadilla en Afganistán para recoger aquellas fotografías de las estatuas que han sido destruidas cuando la gente lo visitó en su momento, porque lo que querríamos hacer es digitalizar aquellas fotografías para llegar a tener el modelo digital en 3 dimensiones para volver a reconstruir. Y este es el hilo de unión entre mi trabajo y el vuestro. Y es el hilo de unión para que intentemos hacer que empecemos a pensar en nuestra memoria, porque seguro será parte de nuestro futuro. Muchísimas gracias. Queda mal decir que me ha puesto los pelos de punta. Es todo un nuevo camino, absolutamente, de estos últimos años. A mí me gustaría abrir un turno de preguntas, de inquietudes que podáis tener, de algo que os haya llamado la atención. Y yo me he ido apuntando cosas, con lo cual mi turno de preguntas... Será largo. No, intentaré que sea más breve, puesto que también me gustaría que un poquito todos entrásemos ahora con este tiempo que tenemos de ver lo que os depara un poco el futuro, porque vosotros vais a ser ese futuro. Nosotros empezamos a ser un presente muy claro, pero vosotros estáis en un presente hacia el futuro. Preguntas, hasta tengo micro para ir. ¿Se te va a oír? No, sin micro. Sin micro. Bueno, yo quería decir que me ha parecido muy buena idea lo de los mapas, que, bueno, las diapositivas en 3D, los mapas, pero lo que no me ha quedado muy claro es cuál es la función exacta de una vez que haces el mapa. Luego, ¿qué pretendéis? O sea, reconstruirlo en el caso de que se pierda, y en el caso de reconstrucción yo creo que tampoco tendría el mismo valor patrimonial, porque es algo que hemos construido nuevamente, aunque sea igual, o sea, no. Y luego también, por lo que he entendido, también sería una manera de ver como los cimientos de los edificios para ver lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro del edificio. Entonces, eso. Hay una parte súper interesante que supongo que la habréis estudiado más que yo. O sea, ¿qué es patrimonio y qué no es patrimonio? En realidad, yo al final, o sea, nosotros vivimos cerca de la Sagrada Familia y la gente va a ver un edificio de Antonio Gaudí, del cual Antonio Gaudí hizo, me parece que eran 12 planos, y no hay planos, porque él construyó los edificios estando en la obra y viviendo en la obra, de hecho durmiendo en la obra. No hay planos de cómo tenía que seguir la catedral o la basílica, y me parece que lo visitan 6 millones de personas cada año. O sea, el hecho de ser fake o real, al final yo creo que es más la imagen que nosotros tenemos, porque si vas por la noche hay mucha gente que va por la noche y hace una fotografía y marcha. O sea, lo que tiene necesidad es de ver con sus ojos aquello, tener experiencia, poder decir yo he estado allí. La mayoría de gente se hace un selfie, ¿no? Es decir, yo he estado allí, pero no le importa que la fachada, que normalmente es por la que la gente se fotografía, que es por donde está la plaza, aquella fachada es fake. No teníamos ningún plano, se le pidió a un escultor que se llama Subirats. Este escultor vivió dentro de la catedral,
y hizo unas piezas y se va montando de esta manera. Por lo tanto, yo entre lo real y lo falso es como los pechos de una mujer, ¿no? No sabes si es mejor o peor. Por lo tanto, yo tengo, mi opinión es que lo importante es que tengamos la información de todo aquel patrimonio que realmente es real y verdadero y que podríamos gestionar a posteriori. Es una lástima que una masía que tenga una información y una importancia histórica por cierto vandalismo pudiera llegar a desaparecer. Entonces, reconstruirla es que cuando después de ese trabajo se esté remodelando y rehabilitando, lo que verás, el 80% seguro que será lo mismo. Pero es que yo diría que es lo mismo que en este monasterio, en este claustro que estamos aquí. No creo que todas las columnas del monasterio sean las de entonces. Esto ha sufrido una guerra civil, ha sufrido la semana, ¿cómo se llamaba? La semana, bueno, una semana de incendios, etcétera. La semana trágica. Entonces, probablemente lo que veamos no es exactamente lo real. La importancia para nosotros es poder catalogar esta información, tenerla, igual que haríamos unos planos para tenerlos, pero es que además esta información es exacta y permitiría reproducir esto. Entonces esto es de mucha importancia para nosotros. Fíjate, estamos en una sala que esta sala seguro que no era así en su momento. No podían haber luces de 12 o 15 metros cuando se hizo el monasterio. Y fíjate, aquí lo que nosotros tenemos como pared original, y además es que tampoco será la original, porque fíjate que ves aquí que hay como estos ladrillos así, probablemente donde hay estas piedras aquí había una puerta. Y alguien la tapó, hará 100, 200, 300, 400 años, para otro uso, ¿no? En el Coliseo romano hubo un tiempo que eran viviendas dentro del Coliseo, y cuando se rehabilitó se tuvo que desplazar a gente que estaba viviendo dentro del Coliseo romano. Los edificios, yo creo que también es bonito, tienen su vida, han de responder a las necesidades de la sociedad en su momento, y por lo tanto... Pero entonces... al llegar a ese punto de cuando, o sea, se pierde como la autenticidad del edificio, porque es cierto que si tenemos los planos para construir la Sagrada Familia, podemos construir la Sagrada Familia en Las Vegas o en Londres. Ahí a San Miguel de Cuixart hubo un millonario norteamericano que lo compró, y si lo quieres visitar te has de ir a Seattle. Y compró el edificio, lo desmontó y lo volvió a construir en Estados Unidos. ¿Es real o no es real? Yo creo que el multimillonario de allí estaba encantado de tener el edificio. La autenticidad es que yo creo que ya no es un concepto que no existe, ¿sabes? Y además ahora, entrando en el mundo de la digitalización, cada vez yo creo que estamos, incluso nosotros, pues antes hacíamos llamadas telefónicas, mis hijos ya no llaman por teléfono, envían mensajes. Querías oír la voz de aquella persona, ahora ya ni la quieren oír. Pero es que antes la gente quedaba para hablar, ahora ya no quedas para hablar. O sea, la autenticidad de la amistad, por ejemplo, de las relaciones humanas, pues también ha pasado a otro, no sé si a segundo plano o tercer plano, pero estamos en otro nivel. Ha ido evolucionando. La autenticidad de les coses, pues... Anem a aquest bar perquè fan menjar com el de la iaia. ¿No? Creo que es un debate súper interesante este. Bueno, quería decir ya... Le ha gustado, no, ahora fíjate, ahora quiere el micrófono. Dáselo. No, que solamente es un último punto que es, o sea, esto
Entonces no se puede catalogar como algo positivo o negativo, porque en realidad tampoco sabemos si es positivo por un lado, pero negativo por yo otro. creo que es la complejidad de la sociedad en la que estamos ahora ya, ¿no? O sea que es la evolución y debemos intentar sobrevivir lo máximo posible con eso, ¿no? Yo he de sobrevivir, pensar que cada día hay tsunamis y hay terremotos y hay incendios y hay catástrofes naturales. Y yo cada día pues te has de morder la lengua y saber que no puedes hacer nada. Y has de convivir con esa preocupación. Por tanto, se trata de tú tener trazado tu camino y ir viendo de qué manera poder evolucionar en la vida y tener cierta misión, ¿no? Algo que te ayude a los lunes por la mañana cuando que está lloviendo y dices, ostras, ¿qué voy a hacer hoy? ¿No? Pues tener ganas de levantarte y tener un proyecto de vida, ¿no? ¿Está bien? No estaba antes, ahora. No, porque hay que prestar atención. ¿Ahora? Asusta un poco. No come por eso, Me ha parecido súper interesante la propuesta de los tags en los edificios, más que nada para conocer lo que podría desaparecer y preservarlo. Pero de todas formas, lo que discrepo podría ser un poquito más conflictivo sería la restauración. Al igual que en los siglos XIX, si no me equivoco, Ruskin defendía que un edificio debía tener su vida y al mismo tiempo morir, nosotros solo podríamos ayudarle con una muleta, ¿no? Bueno, pues si lo restaurabas, pues como que fastidiabas su alma, ¿no? Bueno, en Inglaterra y en Francia, Viollet-le-Duc hizo toda la teoría contraria, ¿no? Con la restauración de Carcassonne, y que al final sería la falsificación de un edificio. Entonces, entre uno y otro, pues salieron las otras teorías de Boito o en la Alhambra, la que se aplicó en la Alhambra de Torres Valdás, que es entre uno y otro y conseguir no que se muera el edificio, sino conservarlo. Me parece que es un poquito la separación en Milán, quizás sea un poco volver a las teorías de Viollet. Es decir, al igual que en la historia europea, el valor de autenticidad, como decía Carlota, era muy importante. Sé que hay culturas, como puede ser la asiática, en la que el valor de autenticidad no está implícito porque la construcción en madera pues requiere que las piezas se cambien de los templos de forma continua. La construcción en Europa con piedra pues se consideraba que era para siempre, ¿no? Entonces... Es muy interesante lo que comentas. Fíjate que somos la única época de la civilización en la que restauramos cosas. Nadie se dedicaba a restaurar cosas. O sea, en realidad cuando te encontrabas con algo, lo reutilizabas para tu función, pero nadie lo quería conservar eso. Pero también hay otra teoría en que Europa se está convirtiendo en el museo del mundo, igual que China en la fábrica del mundo, ¿no? Pues hay un pequeño problema en ese estadio, porque nosotros como europeos nuestro valor está, o sea, la gente nos viene a visitar a nosotros como museo y nos viene a visitar porque aún tenemos cosas que se pueden ver de otros momentos, ¿no? En África es súper difícil encontrar un edificio de más de 100 años de antigüedad, porque principalmente, como se han hecho con tierra y paja, desaparecen. Ahora empieza a haber, por ejemplo en Marruecos, desde hace unos 50, 60 años, de una institución que se llama CARS, que lo que está haciendo es ir rehabilitando y restaurando patrimonio para ellos interesante. En arquitectura, piensa que a nosotros nos ocurre, en los años 50 se hizo la mejor arquitectura en España. Fue después de la guerra civil, había muy pocos recursos y la gente tenía que estrujarse muchísimo el cerebro para hacer buena arquitectura.
Y esta arquitectura, hay la Facultad de Derecho, habían las naves de SEAT en la Plaza Cerdá, hay todo un conjunto de el Canódromo en la Meridiana. Bien, las mejores obras de arquitectura en Barcelona ahora las ves que se han convertido en viviendas, se han convertido en centros culturales, y yo como arquitecto me sabe mal, porque hay un patrimonio contemporáneo arquitectónico que me hubiera gustado que se hubiera respetado o consolidado. Pero también entiendo que, claro, al final eres tú quien has de poner dinero o comprar aquello y guardarlo tal como está. Lo que tú dices es cierto, o sea, la vida de las cosas pues hace que los edificios vayan teniendo su vida propia, ¿no? Pero es complicado, nosotros somos capaces de tomar cosas de otros países, o de Egipto o de Tailandia, y llevarlo al National Museum de Berlín y tenerlo allí. Y vas al Altes Museum para ver esto, no vas a ver otra cosa, ¿no? Y vas a Berlín para ver el muro de Berlín y te das cuenta pues que hay 100 metros del muro de Berlín y el resto pues ha desaparecido. Y dices, ostras, qué lástima como turista, ¿no? Pero claro, también entiendo a la gente que estaba en Berlín Oeste y su padre murió al atravesar el muro de Berlín y lo quiere ver destruido, ¿no? Es súper complicado esta decisión de conservarlo, ¿no? De hecho, si hubiéramos decidido no conservarlo, estaríamos en este edificio. ¿Y pasaría algo? Pues probablemente nada, ¿no? Pero claro, la memoria histórica, pues no sé, parece que la necesitemos, ¿no? Creo que había una pregunta. Señor Pérez, Llegando desde un punto de vista quizás romántico, yo a ustedes les veo como renacentistas, entonces yo no puedo evitar de acordarme de El tesoro de Agamenón, de Schliemann. Es decir, gracias al progreso científico estamos consiguiendo mantener cosas que inicialmente eran una leyenda y se han acabado demostrando, y podremos encontrar 1000 ejemplos. El cuadro del Ángelus de Millet de Dalí, que lo lleva al Louvre y que encuentran que en vez de ser una cesta es el entierro de un niño pequeño a través de los rayos X. Quiero decir que para mí volvemos a un renacimiento, y que la tecnología y el conocimiento de personas, más allá de que la arquitectura sea un lenguaje, enriquece ese mundo del conocimiento humano que nos da la ilusión y que nos da el buscar, el entender las cosas más allá del aspecto puramente cartesiano, científico, estadístico, ¿verdad? El alma de las cosas al final acaba saliendo. Por eso he escogido este ejemplo de los griegos y de Homero. Entonces, a mí me emociona ver que ustedes en el BIM, y no solo ustedes, las personas que estamos aquí, pues estamos buscando esto de comprender el pasado para proyectarlo hacia adelante, pero con muchos más medios y con una pauta de respeto por lo que estamos investigando y queremos comprender. Yo hoy venía sobre todo por otro motivo, pero he descubierto pues un valor muy importante, y es este camino de mantener la sabiduría aunque se pueda destruir en vicisitudes de la miseria humana, que tenemos que convivir con ella. La NASA está planteándose que tendremos que ir a vivir a la Luna y a Marte, y cuando vivamos en la Luna y en Marte, pues seguramente gracias a la tecnología, pero sobre todo al cariño de científicos como ustedes, pues podremos disfrutar de nuestro planeta y de nuestra herencia. Y hablamos de 1000, 2000 años, que para el planeta y para la civilización humana son muy poquita cosa, aunque vivamos 70. Yo quería abrir este lado romántico del conocimiento, que es el que a mí me conmueve más y que es el que me ha traído aquí a disfrutar de su conferencia. Se lo agradezco muchísimo. Yo creo cuando ahora estabas hablando, ¿no?, del templo de Agamenón, cosas así, ejemplos de este tipo, yo recuerdo, y si tenéis ocasión de verlo, es súper interesante, cuando Napoleón Bonaparte conquistó Egipto, lo primero que hizo fue llevarse, creo que eran 40 científicos distintos, que lo que hicieron fue una radiografía del país.
O sea, se llevó un botánico para ver cómo eran las plantas en Egipto. Se llevó... había gente, científicos de todo tipo, que tenían que ir haciendo el levantamiento, es decir, como no un levantamiento topográfico, de toda una región. Yo diría que incluso cuando se habla de la conquista de Egipto, yo creo que más que el hecho de tener tropas en Egipto, era el hecho de tener todo el conocimiento catalogado de Egipto. Y es en ese momento cuando uno adquiere, puedes decir, conquisto esta montaña, ¿no? Y esto es una relación difícil. Y para mí es la misma, ¿cómo se llama? El Kilian, el que corre por las montañas. Kilian Jornet, en un documental que hacía mientras su manera de conquistar las montañas es correr por encima de ellas, ¿no? Pero es que además llega al límite. Él sabe que va a morir un día corriendo en una montaña. Y de hecho, con uno de sus mentores, me creo que era italiano o francés, ¿no? Estaba corriendo por una de las montañas y resbaló y cayó, no sé si en 300 y pico metros. Y se mató. Y él lo explicaba como, no importa, es lo que hemos escogido, ¿no? Es nuestra manera de conquistar nuestra vida. En la restauración, que yo quizá tampoco aplicamos esta metodología para la restauración específicamente, sino para realmente hacer el levantamiento de aquella realidad. Y a partir de allí podemos escoger si queremos restaurar o renovar o tener en un cajón, ¿no? Como tenemos las fotografías de la familia, y algún día volvemos a abrir y volvemos a pensar qué historia era tan bonita o tan difícil que nuestra familia tenemos. Más o menos es se quiere quedar con el micrófono. Bueno, yo estaba pensando lo que ha dicho luego Sheila, y es que me parece que, bueno, que ha comentado lo de que Europa es el museo del mundo, y me parece interesante porque lo tenemos aquí mismo, el barrio gótico, que es un bueno, está todo... Es una ficción. Sí, es una ficción. Entonces, yo creo que el ser humano se vuelve corrupto con el paso de... O sea, quiere más, siempre quiere más y más y más. Y creo que esto, bueno, se demuestra en la política, pero yo creo que también se demostraría a la hora de la arquitectura. O sea, creo que el barrio gótico es el mejor ejemplo porque han pasado de tener, bueno, pues una arquitectura simple a pintarlo todo con otros estilos que en realidad no corresponden con los que son. Y entonces yo creo que igual en el futuro, o sea, bueno, no sé, pero creo que podría pasar lo mismo en otras partes del mundo a partir de los mapas que se fueran creando con la aplicación de, bueno, pues con los mapas en 3D y todas estas nuevas tecnologías. Pero lo es como un avance o como algo que... una evolución. No, porque yo creo que estamos todo el día quejándonos diciendo es que esto no es real, es que el barrio gótico se ha convertido en un parque temático, es que es a lo que vamos a aspirar en realidad si seguimos así. O sea, esas calles serán parques temáticos en los que ya no se podrá habitar, simplemente serán atracciones turísticas que ver. Bueno, ahora estamos cerca de los, bueno, desde los Juegos Olímpicos han pasado 25 años y yo creo que Barcelona y alrededor estamos en un momento de transición también y hemos de elegir otro modelo. O sea, si quisiéramos autenticidad, ¿no? En el barrio chino estaría lleno de prostitutas, de drogas no duras sino hiperduras, de abusos sexuales de todo tipo, de todo tipo de violencia doméstica. Y arquitectónicamente recuerdo que mis abuelos tenían unos espejos
para cuando daba el sol en la fachada hacer entrar la luz del sol dentro del comedor, porque no tenían luz. Entonces hay un momento, ¿no? Hemos de decidir, al final un político ha de decidir qué quiere hacer, ¿no? Lo que se decidió en Barcelona, en las áreas de una centralidad, en el Bor, en Barrio Gótico, en el Raval, en el Barrio Chino, fue la teoría del esponjamiento, y era la teoría de la salubridad, o sea, intentar que la gente pudiera ver el sol desde su casa, y se hacían estudios de esta manera, que pudieran ventilar su casa, y se hicieron estudios de esta manera. Y por lo tanto, hay veces que la realidad, la cruda realidad, era muy dura, pero también tenía su encanto en su momento. Ahora vas y es otra realidad, con otro tipo de personas que viven allí, de otras culturas, y pasa otro tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la realidad en cada momento? Pues para mí es súper difícil poder determinarlo, ¿no? La tematización de las ciudades es un peligro importante, pero bueno, cuando vamos a Londres y a París y a Ámsterdam, ninguno de nosotros se queja, ¿no? Porque tampoco sabemos lo que había. Bueno, y para la persona de allí seguro que se encuentra con la misma situación, ¿no? O sea que somos arte y parte, ¿no? Entonces, claro, es súper interesante de estudiar. Yo creo que hemos llegado a un tema de urbanalización. Hola, vale. No, bueno, yo solamente quería pues decir que creo que es un tema un poco subjetivo, ¿no? Que como tú apuntabas antes, el ejemplo del muro de Berlín, que para una parte de la sociedad, a la local, pues es buena idea destruirlo, pero igual un turista que viene de fuera pues siempre dirá, oh, qué pena que no esté igual más completo. Y también del ejemplo que hablábamos antes, el Coliseo Romano, por ejemplo, pues también lo que hablamos de las selfies, si ahora mismo entrásemos en Instagram y pusiésemos Coliseo Romano, veríamos que el 50% de fotografías son de la parte restaurada y el otro 50% son de la parte no restaurada. Y eso es porque hay gente que considera que, bueno, pues que lo restaurado es lo auténtico y lo que vale la pena sacarse la selfie, y pues obviamente hay gente que dirá, hombre, pues la parte restaurada obviamente es más espectacular, más bonita, más nueva, y entrará más por los ojos igual, y por eso se sacan esa selfie. Simplemente quería decir eso, que creo que es subjetivo. Es totalmente subjetivo. Nosotros cuando visitamos recientemente Berlín, bueno, no tanto recientemente, una de las cosas, yo quería un trozo del muro de Berlín, ¿vale? Tengo un trastero con materiales y cosas, quería un trozo, ¿no? Mira, esto era un trozo de hormigón del muro de Berlín, y no lo encontré. ¿Y qué venden en Berlín? Venden unas postales con una especie de cajita transparente dentro, donde hay un trocito de muro de Berlín, y tú compras esto. O sea, entonces es aquello real, auténtico, falso, recuerdo, selfie, ¿no? Al final. ¿Y qué hice yo? Pues comprarla, porque me encanta. Esta postal me encanta, porque tengo un trozo del muro de Berlín, ¿no? Ahora en las playas de Cerdeña, en Italia, está prohibido coger arena, porque hay gente que va a la playa, una arena blanca, negra, súper bonita, y claro, vas con un botecito y coges arena. Entonces se van encontrando con gente que se lleva arena, y en la playa de la Barceloneta ha pasado que en la playa de la Barceloneta no es ni arena marina, es arena de áridos picada de una montaña, y que rellenamos la playa de la Barceloneta con esto, y tú te lo llevas como si fuera la arena de la ciudad de Barcelona, como si fuera aquello Beverly Hills, y te lo llevas a casa. Realmente, bueno, me gusta que el título de vuestro máster es Máster en Turismo y Humanidades, ¿no? O sea, en realidad podemos hablar de mucha parte tecnológica y técnica del tema turístico, pero al final los problemas son de las personas, ¿no? Y es la parte de
de las humanidades que tocan en cualquiera de nuestras profesiones, ¿no? Mezclar esto y llegar a tener criterio, ¿no? Después de trabajo. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, si me permite el ponente. Yo estuve en Siria cuando el arco estaba levantado. Estuve en Siria cuando el templo Baal, hice una cena con unos clientes que llevaba en el templo, y el dolor de esas imágenes a mí se me quedó clavado. ¿BIM puede ayudarme a desclavarlo? Si tus alumnos me dejan, seguro. Pues ese es nuestro futuro. Desclavar, no tener miedo. No tener miedo. Porque la gente lo recuerda o lo quiere recordar. Más o menos auténtico, creo yo. Pero es ese sentimiento que te llevas de algo. Y eso está en vuestras manos, en las nuestras y en las de todos. Gracias por haber venido. Gracias, profesor Ignacio, por estar aquí y por unir patrimonio, arquitectura, turismo y amor en esto. Gracias a todos.